atributos de Dios, que Dios es santo. Luego vimos que la diferencia hay entre los nombres de Dios y los atributos de Dios. Eso también lo vimos. Cómo se clasifican los atributos de Dios, los atributos no relacionados y la naturaleza interior de Dios. Habíamos hablado acerca de la espiritualidad. Hablamos también de la infinidad. Hablamos de la unidad. Luego hablamos de los atributos activos, Dios y el universo. Hablamos de la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios. Allí quedamos, ¿verdad que sí? Hablamos acerca, si recuerda algo de lo que es omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Hablamos de los atributos, que Dios es el único que puede estar en todo lugar al mismo tiempo, ¿verdad que sí? Y hablamos de omnisciencia porque es el Dios, sabe todo, presente, pasado y futuro. Cosa que el enemigo no, el enemigo trabaja con el pasado y con el presente, pero nunca con el futuro, porque él le es oculto el futuro. Mientras que Dios, que hizo todas las cosas, sabe el mañana. Dios sabe el fin de todas las cosas. Esa es la diferencia que nosotros tenemos entre un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Habíamos hablado, ¿verdad?, de que la omnipotencia de Dios significa dos cosas: su libertad y el poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza, porque nada es imposible para Dios. Ahora, ¿por qué es omnipotente? Porque ¿quién le dirá a Dios algo? Dios hace como Él quiere y nadie le da mandatos a Dios, ni nadie ordena a Dios, más Él ordena todas las cosas. Dios aún le habló al mar y el mar tiene que obedecerle. Él le puso límites al mar y el mar tiene que obedecer todo lo que Dios dice. Por eso hablamos de la omnipotencia, ¿verdad? Hablábamos de la omnipresencia. ¿Qué diferencia hay entre inmensidad y omnipresencia? Inmensidad es la presencia de Dios con relación al espacio, mientras que la omnipresencia es su presencia vista con relación a sus criaturas. Está presente entre todas sus criaturas o seres en las maneras siguientes. Allí eso no lo vamos a ver, pero sabemos que Dios maneja todos los reinos. ¿Sabe usted cuántos tipos de reinos hay? Hay reino vegetal, hay reino mineral, está el reino de los seres humanos, está el reino ¿verdad? El animal es el de animal, pero el vegetal, ¿cómo es conocido Cristo? Como el árbol de la vida. En el mundo mineral, como la roca inconmovible. Y así Cristo siempre ha gobernado todos los reinos. Por eso nosotros hablamos, ¿verdad?, de la omnipresencia. Y omnisciencia, o en la misma omnipresencia, podemos hablar también de que Dios se puede manifestar. O un ejemplo, hacíamos una alegoría del oxígeno. Nada de la tierra se mueve sin oxígeno. Aún el fuego necesita oxígeno, porque si no hay oxígeno no hay fuego. Aún en el agua hay H2O, hay dos oxígenos y un hidrógeno. O sea que aún los seres que viven debajo del agua tienen su oxígeno de manera en el agua. Y vemos las plantas necesitan oxígeno, o sea, todo necesita oxígeno. Entonces, hablamos de que Dios, hacíamos una comparación que es corta, pero pudimos tomarla como una alegoría o como una metáfora de que Dios pudiera ser como el oxígeno. Nada que no tenga oxígeno puede vivir. Todo necesita oxígeno. Entonces, hablábamos así de la omnipresencia de Dios, que Dios es como el oxígeno, está en todo lugar, en diferentes características, pero hay oxígeno. Porque aún en el hielo hay oxígeno, en el agua hay oxígeno, en el fuego hay oxígeno, en el ambiente hay oxígeno. En todo lugar hay oxígeno. Entonces Dios está en todo lugar. Y habíamos hablado de la omnisciencia, es el conocimiento de Dios, es perfecto, no tiene que razonar o reflexionar o descubrir cosas o aprender gradualmente, puesto que sus conocimientos con respecto al pasado, presente y futuro son instantáneos y no son erróneos. Dios nunca, jamás se equivocará. Jamás. Dios es infalible. Por eso es que mejor, antes de que nosotros vayamos a buscar una consejería humana, primeramente doblemos rodillas y le preguntemos al que sabe, a Dios. Si Dios le habla y Dios le da algo que en verdad es Dios, usted no va a fallar, no va a errar, porque Dios tiene la facultad de y conoce el futuro de cada ser humano. Luego hablamos de la sabiduría, ¿se acuerdan? Estábamos hablando acerca de los atributos de Dios. Entonces, ¿qué es la sabiduría?
La sabiduría de Dios es una combinación de su omnisciencia y omnipotencia. Tiene poder para aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejores sean realizados o cumplidos por los mejores medios posibles. Dios hace siempre lo que corresponde de la manera correcta, en el momento oportuno. En las Sagradas Escrituras se dice del Señor: bien lo ha hecho todo. La Escritura dice que Dios todo lo hizo bueno, en gran manera. Y Dios tiene sus métodos, hermanos, para hacernos nosotros entender. Lo que pasa es que nosotros, humanamente, nuestra mente es muy corta. Porque nosotros siempre vamos a ver los problemas, si no estamos en el espíritu, de una manera corta, porque la mirada del ser humano es demasiado corta. Los pensamientos de nosotros son limitados y son muy pequeños. Hablábamos también la semana pasada de que cuánto usábamos nosotros del cerebro. El cerebro es un universo dentro de nosotros con una capacidad inmensa. Imagínense que nosotros usáramos el 100% del universo, hermano, desde el cerebro. Solamente los estudiosos hablan y dan un cálculo aproximado que los seres más inteligentes sobre la Tierra han usado solamente un 3.5, un 4 y otros hasta 5% del cerebro. Imagínense que nosotros usáramos el 100. Qué tremendo, ¿verdad que sí? La capacidad que tiene el ser humano, que Jesús les decía: vosotros si aún le decís a ese árbol sicomoro, desarráigate y plántate allá en el medio del mar, de cierto os digo que él os obedecería. Ahora, ¿por qué no nos obedecen las cosas, hermano? Por la parte negativa que nosotros tenemos, por la duda, porque nosotros muchas veces rechazamos las bendiciones por dudar. Pero ya no es problema de Dios, ya el problema está en nosotros. Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tocamos esta manera? Humanamente, hermano, nadie puede entender, si no tuviera el Espíritu Santo, cómo un Dios maravilloso y bueno entregó a su Hijo para morir de la manera como murió. Es inexplicable. Pero cuando usted lo ve con los ojos de Dios y con el corazón de Dios, usted entiende de que Dios tomó forma de hombre, se despojó de todo peso de gloria, envió a su Hijo amado, el unigénito, a morir de la manera más horrible que se puede morir en la tierra, para que usted y yo tuviésemos salvación. Y esto lo hizo Él por amor, porque Dios es amor. Y cuando hablamos de fuego consumidor, dependiendo como lo veamos, cuando hablamos de un fuego consumidor, es un fuego que quema lo que a Dios no le agrada, pero hace la esencia. Y los ministros del Señor, los que hemos sido llamados por Él, preparados por Él, capacitados por Él, es necesario que seamos probados como el oro fino. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros o cómo hace el joyero para despegar el oro fino para que tenga más valor? No tiene que meterle fuego, no tiene que meterle presión para que el fuego se derrita y de esta manera suelte el mineral y luego en su estado líquido quede solamente lo puro. Lo demás se quema, pero lo que es original permanece. Bueno, imagínense, Dios hace la comparación que los ministros de Dios debemos ser probados como el oro. Por eso es que nos vienen pruebas, nos vienen luchas, nos vienen adversidades, porque ¿cómo aprende usted a ejercitarse en el amor si nadie lo hiere? Si usted no me hace nada a mí, ¿qué le voy yo a usted perdonar? O viceversa, si yo no le hago nada a usted, usted no puede llegar y decir yo le perdono, pero ¿qué me vas a perdonar? Entonces, en la omnisciencia y omnipresencia de Dios, Dios permite que aún el enemigo trabaja para destruir la creación de Dios, pero Dios le voltea siempre la tortilla y lo hace perder a él, porque el enemigo es un perdedor desde el principio. Lo que era malo, Dios lo transforma en bueno. Por eso Dios escoge de lo más vil, de lo menos preciado, y luego le dice al diablo lo que no tenía valor, lo que no tenía significado quizás para toda la humanidad. Yo que soy el Dios que para mí todo es posible, yo puedo levantar aún un muerto a la vida. ¿Quién le dice a Dios que no? Estamos hablando de los atributos de Dios. Nosotros no podemos resucitar muertos, pero al que le servimos sí puede resucitar muertos. Amén. Y Él habita en nosotros. Lo bonito es que Dios, siendo tan grande, y lo leíamos la semana antepasada, que hablábamos acerca de los 3 cielos y hablábamos acerca
de la omnipotencia de Dios, dice que los cielos viven dentro de Dios. Porque Dios no puede vivir en algo que Él creó. Todo lo que Él creó está dentro de Dios. Y dice que en el principio, en el original, y creó Dios los cielos, no el cielo, sino los cielos y la tierra. Entonces, si Dios creó las cosas, no es que Dios vive en el tercer cielo, es que el tercer cielo está dentro de Dios. Amén. Porque Él lo creó. Ahora, un Dios siendo tan grande que lo arropa todo, y decíamos que con 3 dedos de la mano recogió todo el polvo de la tierra, y que la tierra es el estrado de sus pies, y que Jehová se sienta sobre el círculo de la tierra. Imagínense la grandeza de Dios, pero ese mismo Dios, al ser visible, en una manera visible, se revela a toda la humanidad. ¿Cómo? Viendo la naturaleza, la grandeza que Él hizo. ¿Cómo usted me demuestra que Dios es grande? Bueno, Él fue el que hizo el mar. Y si el mar es grande, imagínense el tamaño de Dios. Las montañas, los ríos, todo lo creó Dios. Ahora, ese Dios siendo tan grande en un mundo visible, se hace en un mundo invisible y habita dentro de usted. No sé si usted me capta, pero la palabra de Dios, que es el verbo, que dice que todo fue creado por la palabra y todo subsiste por la palabra, por el verbo. Esta palabra entra dentro de usted porque usted es un universo dentro del alma. Su pensamiento y su raciocinio son demasiado grandes y allí habita Dios tranquilamente dentro de usted. ¿Cómo siendo un Dios tan grande cabe dentro de usted? Porque vemos limitadamente el cuerpo humano, vemos limitadamente un Jonathan normal, pero dentro de este cuerpo de carne que un día ha de volver al polvo, al menos que venga Cristo y me transforme y nos vayamos, ¿verdad? Pero a veces la gente le agarra más valor a lo visible que lo interno. Ahora, lo interno del hombre, hermano, es tan maravilloso experimentar el mundo espiritual que cuando usted pasa a otra dimensión, usted dura. Y eso lo expliqué yo hace 2 semanas también. Un día me arrodillé a orar y yo pensé que habían pasado 5 minutos, hermano. Y pasaron casi 7 horas. O 7 horas más o menos, cuando yo vi, bueno, y nunca llegué a quedarme dormido. Pero el tiempo, cuando usted sale de la dimensión de lo terrenal y entra en el mundo espiritual, son tiempos diferentes y son relojes diferentes. Está el crono, ¿verdad? Que es el reloj natural, y está el cairo de Dios. Y para Dios dice que 1000 años son como un día para Dios. Imagínese. Qué tremendo y qué diferencia hay entre 2 dimensiones. Y la gente dice, cuando la gente muere se acabó todo. No, hermano, cuando el ser humano muere, cuando el ser humano sale del cuerpo, el alma, lo que hemos experimentado la muerte, podemos hablarlo abiertamente porque lo hemos vivido. Y cuando el alma, que es una réplica de lo que usted ve aquí, sale, ella no puede ser agarrada. Terrenalmente usted no puede agarrar un alma, usted no puede golpearla, usted no puede herirla. Pero en el mundo espiritual sí puede ser torturada, porque está en otra dimensión. Por eso hay verdugos, y la Biblia habla de verdugos. Y dice que cuando Lázaro y el rico murieron ambos, uno abrió los ojos y estaba en el seno de Abraham. Pero ¿dónde estaba el rico? En el Hades. Estaba siendo atormentado. Ahora, este hombre no fue allá con su cuerpo terrenal, sino que el alma de él fue allá, y esa alma fue depositada en un cuerpo indestructible, pero con los recuerdos. Entonces, Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué quiere hacer el enemigo? En este momento, usted y yo ya debemos tener claro que el diablo no está interesado en su carne, ni Dios tampoco. Porque ni carne ni sangre le darán el reino de los cielos. Lo que está en batalla en el mundo espiritual, en un choque de 2 reinos, es su alma. Es mi alma. Porque el alma es el sentimiento y las emociones del ser humano. Y está estipulado, ya los científicos lo han comprobado. No sé exactamente cuánto es el peso del alma, pero cuando una persona está con vida, lo pesan. Y cuando muere, lo vuelven a pesar y le falta una cantidad de peso, lo que pesa el alma. El alma tiene un peso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? El alma. Porque el alma, lo vimos también en las clases pasadas, en las primeras clases de doctrina, que Dios había creado todas las cosas,
y que el hombre todavía no alcanzaba a entender de que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y cuando hablamos del corazón estamos hablando de la mente. El corazón espiritual es la mente del hombre. Es lo que el hombre hizo, y dice que los libros serán abiertos en aquel momento y Dios juzgará a todo criatura por lo que haya hecho en la tierra. Entonces quiere decir que es un problema de conciencia. Pero cuando hablamos de corazón, hermano, vemos nada más el corazón terrenal. El corazón terrenal es este que nosotros tenemos allí, que bombea sangre. Es necesario. Pero el corazón espiritual no es este. El corazón espiritual es la mente. Porque allí es donde peca el hombre. ¿Dónde codicia el hombre? En la mente. En el pensamiento. ¿Dónde vienen los malos deseos? En el pensamiento del hombre. Y eso es lo que el enemigo contamina. El alma, porque el cuerpo va al polvo, de donde fue tomado. El espíritu va a Dios, porque es de Dios, que es el soplo de vida. Pero el alma, esa es la que está en juicio. Y por eso ahora sí vamos a entrar en lo que es la continuación de lo que habíamos quedado la semana antepasada. Hablamos que de la sabiduría de Dios es una combinación de su omnisciencia y su omnipotencia. Tiene poder para aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejores sean realizados o cumplidos por los mejores medios posibles. Dios hace siempre lo que corresponde de la manera correcta. En el momento oportuno, en las Sagradas Escrituras se dice del Señor, bien lo ha hecho todo. Ahora, ¿verdad que es una bendición cuando a uno le pasa una tragedia? Si usted lo ve desde el corazón de Dios, si yo no fuera recibido la puñalada que recibí, 60 puntos entre corazón y pulmón, yo no fuera cristiano. Me fuese perdido. Entonces, lo que fue el día más malo para mi familia, lo que fue un día quizás fúnebre para la sociedad, porque ¿cómo va a ser que un hermano de sangre le va a dar una puñalada? Es como algo horrible, algo terrorífico. Pero Dios transformó ese escenario malo y lo puso bueno, porque me trasladó del mundo de tinieblas donde yo estaba y me trajo a su mundo de luz admirable. O sea que yo bendigo ese día. Fue el mejor día de mi vida en la tierra, porque fue cuando conocí a Dios. Dios tiene sus métodos, ¿verdad? Yo digo, bueno, para que me sirva, hay que pullarlo con un alfiler. A lo mejor ya él te estaba haciendo el llamado, porque tú no entendías y él no me queda de otra. Él hizo sus métodos, pero yo lo entendí después y dije, gracias Señor, bendigo ese día, porque ese día te conocí. El hermano Manuel, ¿verdad?, que decía que él conoció a Dios fue dentro de la cárcel. Dios tuvo que permitir que él fuera a la cárcel por sus malas acciones, pero aún en la misericordia de Dios, familia que oraba, lo guardó, pero él conoció a Dios en la cárcel. O sea que aún Dios también está dentro de la cárcel. Es como fuerte, porque ¿cómo va a estar Dios preso? No, Dios está allí con cada preso que lo invoca, cada persona apartada, cada persona que esté en sufrimiento, cada persona que quebranta el corazón y empieza a clamar a ese Dios grande. Él se manifiesta en ese lugar. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que el Dios que nosotros servimos es un Dios que solamente usted tiene que quebrantar su corazón y pedir auxilio. ¿Será que no viene Dios enseguida? Aún en el lecho de muerte, que uno está así, ¿verdad? Que hasta los ateos claman a Dios cuando van a morir. Imagínate. Es tremendo, hermano. Luego vamos a ver lo que es la soberanía. Soberanía, ¿verdad? Dice, Dios tiene absoluto derecho de gobernar y disponer de sus criaturas según su voluntad. Leamos en Daniel capítulo 4:35, que puede estar allí ubicado. Daniel 4:35. Y mi otra hermana busca Mateo 20:15. Hermano 4:35. de Daniel, sí. Es la palabra o la autoridad del Padre, Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. ¿Qué está entendiendo usted allí? ¿Qué está diciendo el profeta Daniel acerca de la soberanía de Dios? Que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y como quiera. ¿Y quién le podrá decir algo? ¿Verdad, hermana María Romana? Amén. Amén. Yo con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Amén. 20:15, ¿no? Sí. Y dice así:
No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tiene tu envidia porque yo soy bueno. Déjelo hasta allí. Qué tremendo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Recuerde que ahí está hablando de unos jornaleros que están trabajando, ¿cierto? Y Dios llega y llama en método de metáfora. Él quiere hacer enseñarle a Israel algo en lo que es la misericordia de Dios, y viendo a ver cómo ellos eran mezquinos. Ahora vamos a meternos nosotros en lo que pasó en ese acontecimiento. Dice que cuando había un trabajo que hacer, y sale el dueño de la viña a contratar a algunas personas porque necesitaba un trabajo específico. Él consciente en darles un denario, ¿verdad? Por el día o por el día del jornal. O sea, él le va a pagar por un trabajo, y él acordó con ellos, con los primeros, acordó un precio. Luego consigue a otros y le dice también el mismo precio, y con los últimos que llegaron de último, acuerda con el mismo precio. Entonces, cuando termina el día de trabajo, cuando termina el jornal, la jornada, Dios empieza, o el dueño del árbol, el dueño del trabajo, de la viña, empieza llamando a los que llegaron de último. Empieza llamando a los que llegaron ya terminando la jornada de trabajo. Y cuando aquellos se dan cuenta que el dueño les da un denario, que fue lo acordado, dicen: no, quizá estos llegaron de último y le dieron el denario que acordaron con todos. Pero nosotros que trabajamos más horas, quizás a nosotros nos pague mejor. Y resulta que cuando pasaron los segundos que empezaron a trabajar, les acordó y les dio el mismo pago. Pero cuando vienen y llaman a los primeros que estaban desde el principio trabajando, el dueño les da el mismo talento, ¿verdad? Es por el talento, perdón, les da la misma paga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que llegó primero empezó a murmurar y a decir: bueno, pero este dueño de la viña es una persona que no tiene justicia, no es equitativo. Nosotros trabajamos más que los segundos y que los terceros, nosotros debimos haber adquirido más. Y el hombre, léalo otra vez, ¿qué le dice el dueño de la viña? No me es ilícito hacer lo que quiero con lo mío, o tiene tu envidia porque yo soy bueno. Bueno, entendiendo eso, es como que es como cuando el que llega en el Señor y cumple su palabra, que llegó primero que los que estamos sentados, y el que llegó de último, si cumple su palabra, va a recibir el mismo pago. Exacto. Llegue primero, llegue cuando llegue, va a recibir el mismo denario, independientemente. Pero él no los engañó, porque él les habló desde el principio. El día de trabajo vale tanto, ¿cierto? Si usted trabajó todo el día, usted le pagaron lo acordado. No hay ahí nada malo. El problema está en que ellos se hicieron jueces y quisieron repartirse los bienes que no eran de ellos. Por eso él le dice: no puedo yo hacer con lo mío como yo quiera. Y si yo quiero regalarlo a ustedes, que eso es mío, yo le regalo a quien yo quiera porque es mío. Ustedes no tienen derecho, no tienen motivo de venir a querer hacer fiesta con lo que es mío. Ahora vayámonos a la profundidad de Dios. Dios reparte talentos y dones a los hombres. Y Dios, dependiendo la capacidad que vea, le va a dar a cada uno conforme a la capacidad que tenga. Pero hay gente que a veces dice: pero náguara, es fastidio con ese hermano, lo pusieron a dirigir, mañana predica y al tercer día está tocando los instrumentos. No, todo lo hace él. Hermano, esto es de Dios, y Dios le da talento a los hombres conforme él quiere. Eso es su voluntad, este es su negocio, este es su asunto, es su iglesia, y nadie puede decirle a Dios qué va a hacer dentro de lo que a él le pertenece. No le pertenece a él. Qué tremendo, ¿verdad? Suena como un poco fuerte, pero por eso es que estamos hablando. Él es soberano. Él no le rinde cuentas a nadie. Nosotros debemos rendirle cuenta a Dios, pero nosotros no podemos pedirle cuenta a Dios, decirle a Dios: ¿por qué haces esto y por qué haces aquello, Señor? Y a veces entramos en eso. ¿Verdad que a veces entramos como seres humanos preguntarle a Dios como que si Dios tuviese que respondernos a nosotros? No es falta de respeto. Es una falta de respeto. Es como cuando un niño le pide cuenta al padre. ¿Por qué?
Como que usted mande al niño para la bodega y le diga, tráigame esto y esto. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Usted haga silencio y vaya a comprar lo que yo le mandé. Listo. Punto cerrado. Está buena esa parte de la soberanía, ¿verdad? Porque él es soberano, hermano. Él pone a quien quiere, quita a quien quiere. Una prédica. La soberanía. Eso es la soberanía del Padre. Ahora leímos ya en Mateo 20:15. Ahora mi hermano podría buscar Romanos 9:21. Él es superior, hermano. Dios es superior a nosotros, a todos. Posee este derecho de virtud de... Ajá, léalo. Romanos 9:21. No tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Ok, ¿qué entendemos ahí? Que aún dentro de la casa de oración hay vasos de honra y de deshonra, pero ambos son de Dios. Porque todas las almas son de Él, porque Él las creó. Que al final Él les vaya a dar pago a cada una, eso le corresponde a Él. Pero no es una falta de respeto de parte de nosotros criticar el barro si Él hace del vaso como Él quiere. Dios hace como Él quiere, hermano. ¿Quién podrá decirle a Dios, pero ¿por qué esto y por qué aquello y por qué lo otro? Porque el trigo y la cizaña, Jesús dijo, es necesario que haya trigo y cizaña. Ahora, ¿cómo va a ser usted probado? ¿Por qué es necesario que haya cizaña dentro de la iglesia? ¿Por qué es necesario que haya vasos de deshonra dentro de la iglesia? ¿Por qué es necesario y por qué Dios permite que ministros de Satanás también se sienten con los santos? Porque es allí donde nosotros vamos a ser probados, hermano. Jesús anduvo con 12 hombres y uno de ellos era diablo. Pero usted no vio a Jesús dándole cocorrones al diablo, ¿sí? Usted no vio a Jesús cacheteando a Judas por todos lados. Ah, no, Judas, bájale para acá. No, hermano. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, que es el creador de todas las cosas, sabe darle el pago a cada quien en su tiempo, en su momento. Dios pondrá en su lugar a cada quien. Eso es lo que tenemos que entender, que el malo no va a ser un bien. Porque es necesario. No lo vemos. Porque ¿quién te va a herir? No te va a herir un santo, te va a herir uno de las tinieblas y tú tienes que bendecir al que te maldice. Tienes que ponerle la mejilla al que te da en la otra. Porque están allí esos instrumentos para perfeccionarte a ti y a mí a fin de que lleguemos a la estatura de Cristo. Entonces, ¿son necesarios o no son necesarios dentro del pueblo? Es necesario que esté el criticón, el murmurador. Ahora, que si usted y yo podemos sacarlos del error y trasladarlos a la luz, ellos se van a salvar. Pero si ellos consisten en estar en las tinieblas, aunque estén dentro del cuerpo, aunque estén dentro de la iglesia, ellos se van a perder. Lo que pasa es que vemos la carne, pero nosotros tenemos que ver es el alma y el espíritu para que no se pierda. Pero lo vemos nos enfrascamos en la carne y ahí nos quedamos fondeados. No vemos más allá, como dice usted. Ahora no vamos a ver una iglesia perfecta. No vamos a ver una iglesia donde no haya chisme. No existe. No vamos a ver una iglesia donde no haya crítica, donde no haya murmuración. No existe. Donde vayamos, hermano. Porque es necesario, Jesús dijo, es necesario que el trigo crezca conjunto con la cizaña. ¿Seremos nosotros mejor que Jesús para andar arrancando cizaña? Hermano, si Pedro le dijo a Jesús, ¿y cómo hacemos, Señor? Porque ellos hacen señales a la verdad y hacen prodigios también. Sí, el enemigo tiene un poder engañoso. Y Jesús dijo, no vean los poderes, sino vean los frutos. Porque no puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Y cuando hablamos de los frutos, estamos hablando de los atributos del Espíritu Santo, que solamente lo tienen los que tienen el Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios, perdona, ama, corrige, se ejercita en la paciencia, en la bondad. Cuando usted ve a un ser humano que es paciente, que es amoroso, que no es rencoroso, usted dice, he ahí un hijo de Dios, que es un pacificador, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero si usted ve a un cristiano que lo que hace es hablar mal de este y de este y poner a pelear, ¿de quién es? Del alumno, ¿eh?
Anita, no vayas a decir nada, pero yo escuché que el hermano estaba hablando mal de ti. ¿A quién le está sirviendo? El de allá abajo. Es que nunca Y se sientan con nosotros. los ángeles protegen el templo y los demonios saben que no pueden entrar. Entonces prefieren hacerlo la destrucción desde adentro. Lo que pasa es que es permitido porque hay un propósito. O sea, dentro de la casa de Dios, lo dijo Pablo, es necesario que haya usos de vasos de honra y vasos de deshonra. O sea, la palabra, quiero que entienda esto, es necesario. O sea, en todo lugar va a haber vasos de honra y vasos de deshonra. Es necesario. Porque nosotros tenemos que ser probados. ¿Y cómo vamos a ser probados? Bueno, nos van a perseguir los esclavos. Nos van a echar piedra, nos van a hablar todo tipo de mal, van a querer destruirnos creyendo que agradan a Dios. Pero esto hacen porque no conocen al Padre ni a mí. Si puede buscar allí Juan capítulo, creo que es el 16, el verso 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Siga. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. ¿Qué entiende? Bueno, que estamos en paz, pero se están preparando para la guerra. Es necesario que esté eso dentro de la iglesia Para ser probados. para tener la preparación necesaria para cuando salgamos al mundo, ya que el mismo hermano nos ataca, en la calle nos van a atacar, pero cuando tenemos la preparación, vamos a ser tolerantes, vamos a tener amor. ¿Pero por qué esas nos cosas atacan? No nos van a herir porque estamos sirviendo a Dios. Pero ¿por qué nos atacan? Ahí dice, porque no conocen, Sí. por falta de conocimiento, porque no conocen la palabra. Y el enemigo los engaña y creen que sirven a Dios, pero lo que hacen es ser tropezaderos. Ahora, nosotros estamos conociendo a Dios. ¿Cómo? Dios se revela por la palabra. Estamos estudiando, estamos en la doctrina y estamos entendiendo los pasos que Dios da. Ahora vamos a pensarlo 2 veces antes de criticar un trabajo que Dios esté haciendo. ¿Verdad que sí? Antes de nosotros hablar mal de la trigo, la cizaña, ya Dios nos va a corregir, va a decir, hey, yo soy el alfarero, yo hago de los vasos como yo quiera, ¿quién eres tú para que me des orden? Y empezamos a entender, aunque no nos caiga bien, que Dios es soberano y que Dios hace como Él quiere. Porque a veces queremos ser supervisor de la iglesia y a veces queremos poner y quitar y poner y mover humanamente. Dios dice, hey, no eres tú, soy yo. Es como fuerte, hermano, pero tengo que darlo como el Señor me lo dio a mí hace años. Porque a veces yo no trato de no dar la manera como Dios me lo metió a mí, porque Dios me lo hizo tragar. Porque yo era muy criticón, murmurador, yo que me ponía a pelear con Dios, y cuando Dios me daba las revolcadas me metía la palabra y me las metía y me hacía entender, y yo dije, Señor, he sido un necio, perdóname, ¿quién soy yo para poner a cuestionarme lo que tú haces? Y a veces la mayoría de los cristianos cuestionan lo que Dios hace, o no lo cuestionan. Todos. Caemos en el error, hermano, pero la verdad ojalá libre. Ven, ok. Ya leímos entonces lo que es la soberanía de Dios. Ahora vamos a hablar a través de los atributos morales de Dios. Dios y las criaturas morales. Al pasar revista al trato de Dios con la humanidad, aprendemos lo siguiente. Dios bendiga al hermano, amén. Amén. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Lo que es la santidad, ¿cierto? Porque para poder ministrar los asuntos de Dios debemos ser santos, porque Dios es santo. Pero ¿qué santidad está hablando Dios? ¿Es una santidad progresiva? O vamos a ver a la luz de la palabra, ¿qué significa la santidad a nivel moral, espiritual en la vida de un creyente? Veamos aquí. La santidad de Dios significa esta, absoluta pureza moral. No puede pecar ni tolerar el pecado. ¿Quién puede leer ahí Éxodo 15:11? Y mi hermana busca Levítico 11, 44 y 45. 15:11. Exacto, Éxodo 15:11.
El otro, hermano, es Es Levíticos capítulo 11, versos 44 y 45. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ok, ¿qué me está aclarando allí a mí el escritor, en este caso Moisés? Me está diciendo que Jehová es Dios de dioses, porque aún los pequeños dioses que son paganos, Dios los creó, porque Dios creó todas las cosas. El demonio, antes de ser demonio, fue ángel y fue creado por Dios. Ahora, aún el enemigo no puede cuestionar a Dios, y cuando se presente Jesús dice que toda rodilla se doblará. Porque ¿quién podrá hacerle frente al león de la tribu de Judá? ¿Quién podrá hacerle frente al Dios que venció y que se le fue dado todo dominio en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra? Aún si Cristo se apareciera ahorita y saliera la gente del infierno y salieran los demonios y saliera todo, todos tienen que postrarse porque llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Llegó el soberano, el creador de todas las cosas. Y todos enmudecen, hermano. Usted se imagina la presencia del Dios que hizo todas las cosas. ¿Quién podrá cuestionar a Dios? hermano, te dio 4 Levítico. Levítico, perdón. ¿4 qué? Levítico 11, versos 44 y 45. Yo estaba bien lejos. Y mi hermano va buscando en el mismo Josué 24, 19. Josué. Sí. 44, 45. ¿Qué dice? El 44 y 45 dice así: porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por lo tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contamine vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Está hasta ahí, hasta 45, ¿no? Sí. Ahora busque en el 20, capítulo 20, 26. Y después entra mi hermano. De ahí de Levítico. Josué 24, 29. Sí, ya va. Deja que lea ya 20, 26. El mismo Levítico. 20, 26. 26. 20, 26. Y dice así: habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado del pueblo para que seáis míos. Hasta ahí, déjelo ahí. ¿Qué es lo que es la santidad? Ya, mi hermano ahorita lo dice. ¿Qué es lo que es la santidad, hermano? La palabra santidad significa apartado. Dios, de entre lo más vil que éramos nosotros, nos escogió, nos apartó, nos limpió, nos purificó y nos santificó para que nosotros podamos servirle a Él. Ahora, usted dice, pero es que nosotros fallamos y pecamos. Sí, pero hay una gran diferencia entre el que es escogido y el que no. Porque el que no es escogido y es por el hombre, no tiene temor de Dios. Porque no tiene el espíritu y ve todo naturalmente. Ve este lugar como que si fuera algo natural. No ve más allá de sus ojos. Pero el que es escogido por Dios, antes de subirse aquí, pasa por un lavado. Pasa por el perdón. Pasa por la restauración y pide perdón a Dios. Y reconoce que en él está el mal, pero que el Espíritu Santo que está en él lo purifica. Y él es santo porque el Espíritu Santo mora en él, no por lo que él hace, sino por lo que habita dentro de él. ¿Estamos claros allí? Amén. Ahora sí puede leer Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Naúm, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué 24, 19. 19, creo 29. No, 24, 19. Y entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ok, ¿por qué Josué está hablando esta parte allí? Josué dijo, yo he decidido que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Si vosotros vuestros dioses son Baales, váyanse en pos de sus dioses. Pero yo he decidido que en mi casa, como jefe de casa, en mi casa le servimos a Jehová. Amén. Ahora, ¿cómo lo llevamos a lo terrenal, hermano? Si usted es cristiano evangélico y usted tiene gente dentro de su casa que no es creyente, pero quieren meterle aguardiente dentro de su casa,
quieren meterle cosas que usted sabe que están mal y usted lo acepta, usted está sirviendo a dos señores. Usted está sirviendo a Dios aquí, pero allá le está dando entrada al enemigo y esto irrita a Dios porque Dios es santo. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, para poder ser ministro de Dios debemos cortar toda cosa que contamine, porque somos real sacerdocio y debemos ser santos para ministrar lo que es santo, lo santo del Señor. ¿Estamos claros? Mi hermano iba a decir algo. Ok. ¿Tiene algo, hermano? Si uno vive en la casa, un Hay ejemplo, agua fría. para meter en contexto, si uno vive en la casa de sus padres, eso no es de uno. Y los padres, el papá de uno, pues, le gusta su aguardiente, su cosa. ¿Cómo es eso? No, ya es diferente porque acuérdate que hay una jerarquía. O sea, el que estás arrimado eres tú. Pero estamos hablando cuando tú eres cabeza. Por eso Dios Es dijo. tu casa. Por eso Dios dijo. Es más, es que ahí estamos en desobediencia. Porque Dios dijo: cuando el hombre y la mujer se unan, salgan de sus padres. Precisamente para evitar eso. Busquen su propio espacio. Y el hombre será cabeza y la mujer le será ayuda. Y ellos enseñarán a sus hijos las palabras de Jehová y tendrán un hogar formado en Dios. Porque Dios no nos manda a vivir con los suegros. ¿Dónde? ¿Cuándo Dios nos ha mandado a vivir con suegros? Es doctrina, hermano. El casado casa quiere. Porque por más o bien que sean los suegros, siempre van a defender a uno. ¿Cómo hace una persona para discutir si ya está viviendo en casa ajena? Se van a meter, hermano. No puede. ¿O no es así? Entonces a veces violentamos los mandamientos de Dios por nuestro acomodo. Pero deberíamos vivir hasta alquilado. El que vive ya con una pareja debería vivir hasta alquilado, pero nunca en la casa de los padres. Dios nunca aprobó que viviesen dentro de la casa donde ya hay una cabeza, porque si usted puede tener su esposo y puede ser mayor de edad, pero si usted está allí y su papá está con vida y está ahí, usted tiene que sujetarse a su papá. Así usted sea cristiano y él sea el inconverso, él tiene dominio sobre usted porque usted está en su territorio. Usted pasa a ser cabeza cuando usted tiene lo suyo. Pero si usted está en casa ajena, arrimado, ¿cómo va a decir? No, hermano, y eso es feo. Eso es algo que hay dos niveles, como dice usted, ¿verdad? Como mi esposo. Mi esposo, él es inconverso. Él sabe de la palabra. Pero él en la casa no me bebe. Él prefiere beber en la calle o se va a poner su hija. Exacto. Pero respeta el lugar. Exactamente. Pero él no ministra. No. Yo aquí en la casa, cero de licor. Él la lleva para la casa y una vez la arranca y se la lleva a poner su hija. Yo le digo, ¿por qué? Yo aquí no. Es tremendo, hermano. Es fuerte, una lucha sigo yo, hermano. ¿Quién puede buscar Primera de Samuel capítulo 2, verso 2 y Salmo 5, 4? Primera de Samuel, Capítulo 2, verso 2. Y mi hermana busca Salmo 5, 4. Estamos hablando de la santidad, ¿cierto? no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como en Dios nuestro. Esa es Primera de Samuel. Primera de Samuel. Ok. Mi hermana busca Salmo 5, 4 y usted busque Salmo 111, 9. Amén. Ajá. Bueno, aquí dice 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en las maldades, el malo no habitará junto a ti. Ok, claro, ya va, hermano. Vamos a aclarar ese punto. Vuélvalo a leer, hermano. Porque tú eres un Dios que se complace en la maldad, Que no se complace en la maldad. el malo no habitará junto a ti. O sea, que una persona que dice que es cristiana y anda haciéndole mal a otro, ¿cómo me comprueba a mí que Dios está ahí en él? Porque ahí lo está diciendo, Dios no se complace con la maldad. Y hay gente mala, ¿verdad que sí? Hay gente que está esperando que usted medio ¿Por qué que lo dice muy una clarito? señal nada más para derribarlo. Porque tú eres un Dios que se complace en la maldad. Que no se complace en la maldad. No, aquí dice que se complace, hermano. Que se complace en la maldad. Porque tú eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Ese salmo. Salmo 5:4. Ok, vamos a buscar. Voy Búscalo a leer para contento porque. Porque ahí dice, porque tú no eres un Dios. Esa es una pregunta. Ajá. Es una No. pregunta.
Salmo 5:4. Ajá. Vamos allá, vamos a aclarar, estamos en un estudio. Exacto. Porque tú no No eres eres un Dios. Ve que le quitó el no. Claro. Porque Claro, porque él tú- dice, tú no eres un Dios. Tú no eres un Dios Claro. que se complace en la maldad. O sea, eres un Dios que le gusta la justicia y no se complace en la maldad. Claro. Ve que lo que es respetar las cómodas. Exactamente. Oye, hermano. No, porque parece que si uno no la especifica, aparentemente piensa que No, pero- la pronunciación es la que está confundida. Pero es que ya va, hermano. Es como dice el hermano, estamos en un estudio y dice, porque tú no eres un Dios. Ahí dice aquí, porque tú no eres un Dios. Que se complace en la Que maldad. se complace en la maldad. Ah. Tú no eres Y un usted Dios. dijo al principio, porque tú eres un Dios que se complace en la maldad. Vea la diferencia. Pero tú no eres, no. No, es porque tú no eres un Dios. Lo que pasa es que no me expliqué bien cómo tiene que explicar. Porque tú no eres un Dios. Es como lo dijo usted, hermano. El que es cristiano no puede decir que es Dios porque él no habita a Dios más nunca. ¿Cómo va a habitar Dios en un corazón malo? Más Si nunca. Dios es santo, Ujú. ¿quién entrará en el santuario? Limpio de mano y de corazón puro. ¿El Salmo cuánto, hermano? ¿Está 119? dijo? 111:9. Ajá. Redención he enviado a su pueblo, para que siempre ha ordenado su pacto, santo y temible en su nombre. Ok. Salmo 145, 17 e Isaías 6, 3. 145, 17. 17. Y Isaías 6, 3, otro. Hermano, Justo sabía yo buscar. Es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. 145, 17, ¿verdad? Sí. Dice que justo, la palabra justicia aparece. Justo es Jehová. En todos En sus caminos, todos. sus caminos. Entonces, en nuestro camino nosotros debemos practicar la justicia. Si decimos que Dios habita en nosotros, debemos ser como Dios es, santo. Y debemos gozarnos en la justicia. Y debemos tener misericordia. ¿Verdad que sí? Que dice que es misericordioso. Y misericordioso en todas sus obras. ¿Y qué es la misericordia? Hermano, tener compasión. Pero ¿será que dentro del pueblo hay gente que no tiene compasión? No tiene compasión ni con la familia. Entonces es tremendo, porque ya estamos terminando lo que es la parte de la santidad. Hay más versículos, Isaías 6.3 y 43, 14 y 15, del mismo Isaías. 6:3. De Isaías, ajá. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ajá. Y el Salmo Isaías 43, 14 y 15. Otro puede buscar Lucas 1.49, Jeremías 23.9. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivo a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Amén. Entonces, entre el amor de Dios, ¿qué está diciendo allí esa palabra? Está diciendo que Dios, por su santidad, no puede, hermano, quebrantarse a sí mismo. Dejaría de ser Dios. Entonces, Dios dice que en su amor, en el amor de Dios también viene el entregarnos en manos del enemigo para que produzca un arrepentimiento en nosotros, un quebrantamiento. Sin quebrantamiento no hay perdón ni remisión de pecado. Cuando usted falla, Dios le perdona, pero no lo deja sin castigo, porque dejaría de ser santo. Ahora la pregunta es, ¿verdad que nosotros a veces como líderes viene alguien y comete la pata y le perdonamos, pero no le metemos el castigo? Somos mejores que Dios. Si Dios, siendo Dios y es santo, te perdona, pero te dice, pero paga la culpa. Yo te perdono, pero usted paga el cuadrante. ¿Por qué nosotros a veces quebrantamos y nos dejamos de practicar la santidad? Porque si hay una regla y la quebrantamos y es para todos, ¿por qué dependiendo de la persona que la cometa le quitamos la falta o se la dejamos? El pobrecito. ¿Habrá ahí mover de Dios? No. Porque la ley y la justicia fue dada para cumplirla, hermano.
Y Dios no dará por inocente al culpable, porque si Dios diera por inocente al culpable, dejaría de ser santo y dejaría de ser justo. Dios dice, te perdono. Claro que sí, en mí está el perdón, la misericordia, pero paga el cuadrante. Eso es lo que pasa, que muchas iglesias, hermano, está pasando eso. Gloria a Dios. Ahí está pasando eso en la iglesia, eso. Pero el Espíritu viene siendo como ¿cómo es? El mensajero joven, ¿verdad? Y el profeta joven y el profeta viejo. Entonces viene otro y dice, pastora o pastor, dijo el Espíritu Santo que le quite a la hermana Luz. Eso es mentira, Dios no hace eso. ¿Estás bien? ¿Ah? Eso es mentira. Exactamente. Porque entonces estamos presentando a un Dios que hace acepción de personas. Estamos presentando a un Dios por nuestras emociones y no es Dios, somos nosotros que estamos actuando emocionalmente en la carne y le estamos atribuyendo algo a Dios cuando Dios dice, dicen que yo dije y yo no he dicho nada. Porque estás violentando la santidad de Dios. Por eso que muchos hermanos, bueno, yo antes, a mí me daba mucha rabia eso, me indignaba, pues, y yo decía, ay Señor, pero es que esto me indigna. Y el Señor me decía, quédese tranquila, que estoy haciendo, pero cada uno me va a dar cuenta de lo que está haciendo. Claro. Jeremías 23:9. Y yo, Jeremías 23:9. Está bueno, ¿no? Lo que es la santidad. Claro, hermano. Estamos viendo lo que es la santidad. Amén, hermano. 23:9. Sí. Jeremías. Bueno, gloria a Dios. Y dice así. Leemos con la bendición del Padre y del Espíritu Santo y que sea Dios hablando. Amén. Amén. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todo mi hueso tiembla. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de su santa palabra. ¿Qué entiende allí? Lo que yo estaba hablando ahorita, ¿verdad? Porque vamos a suponer, aquí lo dice muy claro, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. ¿Por qué? Porque hay muchos profetas que son falsos, hermano. Yo lo entiendo así, pues. Ajá. Claro, porque dice, denuncian a los falsos profetas. Ajá, mira, yo Luego dice, yo lo he a visto. causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Muchos Todos dicen, mis huesos tiemblan. claro. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Esto era Jeremías, porque recuerde que en los tiempos de Jeremías también habían falsos profetas. ¿Y cómo era tratado Jeremías? Por causa de la santidad de Jehová sentía un celo por el templo de Dios. ¿Y a quién regañaba Dios usando a Jeremías? A los sacerdotes. Porque Jeremías nunca se refirió al pueblo, sino que le hablaba a los sacerdotes. ¿Y quiénes mandaban al cepo a Jeremías? Los sacerdotes. Cállate, cállate. ¿Por qué estás hablando maldición contra el pueblo? Y Jeremías lo que estaba era advirtiéndole, si se convirtieren de sus malos caminos, nos vamos a evitar el cautiverio que Dios ha dicho, por cuanto el corazón de vosotros está en otros dioses y no en Jehová. Volvámonos del mal camino y acerquémonos al Dios de nuestros padres. ¿Estaba haciendo mal Jeremías? No, pero el que estaba haciendo lo malo, como Jeremías era luz, le molestaba. Y dice que Jeremías, hay un momento donde Jeremías dice que en su parte humana, como hombre, dice, fuiste más fuerte que yo, diciéndole a Dios. Porque Jeremías decide y dice, cada vez que abro mi boca en rescate de ellos y hablando tu palabra, recibo son azotes, recibo prisiones, recibo cárcel, no recibo honra, no me lanzan alfombra, no me dan beneficio, al contrario, recibo males en vez de bienes. ¿Y dónde estás tú, Dios? Y Dios le responde, Jeremías, si sacara lo precioso de entre lo vil. O sea, lo que estaba precioso en Jeremías era el Espíritu de Dios. Pero Jeremías, por aflicción a la carne, tenía una queja con Dios. ¿Será que a veces nosotros nos quejamos con Dios cuando nos castigan? Cuando injustamente nos vituperan. Uno dice, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué conmigo? ¿Qué he hecho yo? Caemos en lo mismo que estábamos atrás. Cuestionamos
el proceso de Dios y le damos órdenes a Dios. Señor, si tú no me defiendes, yo no te voy a servir. O no lo hemos dicho en algún momento. No, Señor, ¿hasta cuándo yo llevando palo? No. Pero hay algo dentro de nosotros llamado Espíritu Santo que dice que Jeremías se resistía, pero había una fuerza mayor que yo que me dominaba. Y yo decía que no iba a ir más a la iglesia, pero terminaba yendo más. ¿Verdad que usted a veces ha tratado de alejarse de Dios, pero no puede? Porque está el Espíritu de Dios allí, hermano. Yo antes decía, me voy. La batalla. Yo me voy, decía yo, de aquí me voy de aquí. Y eso es lo que nos santifica. El Espíritu de Dios que es santo. Porque si usted sin el Espíritu no es santo, hermano. Sin el Espíritu de Dios nadie es santo. Somos santos porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y no nos abandonaron. Si no, no fuéramos santos. Porque somos lavados por la sangre de Cristo. Pero ¿quién podrá levantar la mano y decir que no peca? Ahora vean la diferencia entre santificación y separación. Dios nos separó del mundo para servirle a Él. Santiago 1:13 y Primera de Pedro 1:15 y 16. Santiago 1:13. Sí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué entiende usted allí? Porque nosotros siempre cuando nos pasan las cosas, pero, ay Señor, ¿hasta cuánto? Tú lo permitiste. Sí. ¿Verdad? Pero Señor, tú pudiste haber evitado eso. Es que Dios dice, no, pero es que yo tenía un dominio propio. O sea, vamos a ser seducidos, pero es que la decisión no es culpa ni de Dios ni del diablo, es nuestra. Es nuestra propia concupiscencia, hermano. Porque el diablo le va a presentar a usted algo que parece bueno, pero que lo va a llevar a la separación de Dios. Pero si usted es obediente a Dios, usted se acerca a Dios y el enemigo huye. Someteos a Dios, pues, y el enemigo huirá de vosotros. Pero ¿en quién puede decir que Dios lo obligó a hacer algo o que el diablo lo obligó? Nadie. Sino que el hombre de su propio deseo interno lo hace. O usted hace lo malo y alguien lo obliga. Cuando usted hace lo malo, hermano, usted lo hace porque usted quiere hacerlo. Porque es seducido y lo hace. Y después hay un arrepentimiento y hay, oye, Señor, no lo quise hacer, perdona. Pero nadie lo obligó. No, pero igual, paga tu cuadrado. Claro, es que ahí es donde estamos, que en la santidad de Dios, Dios no tiene doñeco ni tiene hijo bonito. Usted sabía que era malo, lo hizo. Págame el cuadrante. ¿O no? David era hermano, tenía el corazón conforme a Dios y David metía la patica y Dios le decía, ven acá, usted me va a pagar mi cuadrante. Oye, usted es el David y es el rey David y ay no, el bonito, el catire. Ok, usted sigue siendo David, sigue siendo el rey, yo lo amo, pero usted va a pagar el cuadrante. Y pues nosotros no queremos pagar cuadrante. Somos mejores que David. Moisés pagó su cuadrante, Abraham pagó su cuadrante, ¿o no? Y cada uno de ellos, hermanos, pagaron cuadrantes. Entonces la iglesia tiene que ser consciente de que cuando meta la patica o el piecito, tiene que pagar su cuadrante. Iglesia donde no haya disciplina, iglesia desordenada. Iglesia donde no haya orden, iglesia desordenada. Pero cuando hay orden, ¿verdad? En la milicia tiene que haber disciplina. Porque si no hay disciplina, cada quien hace lo que le da la gana. Y Dios no habita donde hay desorden. No. Es como dice usted, hermano, en la milicia lo hacen, en los cuarteles lo hacen y lo castigan por X, así sea lo mínimo. En la oscuridad lo hace. Ajá. Pero imagínate, exactamente, pero llevándolo a lo terrenal, vamos a estar claros que al gobierno sí le tiene miedo, pero el que nos gobierna a nosotros, a ese no le vamos a tener miedo, a ese es el que tenemos que tenerle más miedo. Porque no lo conocemos, hermano. Porque creemos que Dios es un Dios como un lavaplato, como un lavanzar, que yo pequé, me lavé y ya, pues, no, ya todo se olvidó. No, Señor. Ese Dios yo no lo conozco. Venga acá, yo te voy a limpiar, pero es que nos has llevado mal. Porque, hermano, nos ama y dice que el Padre es el que ama, castiga y disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Ese es Jehová.
Es igualito como el jueves, hermano. Cuando la pastora me dice a mí, habiendo mucho, ¿verdad? Me dice a mí que te pila, ¿verdad? Que te cuidado con. Yo le digo, pero ya va, que todavía no. Y el que se cayó, bueno, si estará en carne, bueno, gloria a Dios. Eso fue lo único que yo dije. Pero más tarde, cuando veo que de verdad estén danzando, uno sí se va a meter. Es como dice usted, un golpe se golpea, hay que apartar las sillas y tratar de que no se golpee con el otro hermano. Pero yo lo único que dije, ay, más tarde, que todavía no sucedió nada. Pero es que, Y casi sucede porque me ponen en disciplina. pero es que lo dice, Dios es un Dios de orden. Y si supuestamente está tocando al Espíritu Santo para limpiarte, no permitir ni que te caiga ni que te golpee. No, ya va, espérate. Hay 3 manifestaciones que se pueden dar al mismo tiempo. 3 manifestaciones. Una, que sea la carne. Que sea una persona que no haya ni tiniebla ni luz. Es una persona haciendo la payasería. Vamos a hablar claro. Hay gente que te aprende lengua y no es Dios, sino que se la aprendieron para que digan que es espiritual. Yo hablo así crudo, pero así es. Como también, hermano, hay que la persona esté atada, esté encadenada y venga Dios y se manifieste el Espíritu Santo y esté libertando. Ahí sí hay sacudón. Exacto. Porque dice que cuando Jesús entró en la casa de su padre, consiguió a los mercaderes, consiguió lo que no le agradaba a Dios y batuqueó las mesas. Entonces sí puede venir el Espíritu Santo y batuquear al que anda mal. El que se batuquea es el que anda mal porque Dios lo está liberando. Y está la manifestación del Espíritu en la llanura, que es cuando usted le sale una lagrimita, cuando usted dice, oye, qué sabroso, que todo suavecito. Entonces hay 3 manifestaciones que pueden estar pasando en el mismo momento y solamente nosotros tenemos que estar pilas. Uno se está batuqueando, está siendo liberado. O anda en la carne. Así me pasó La una. manifestación no va a permitir que se golpee porque están ahí. No, si anda en la carne, sí lo permite. No, bueno, ya uno sabe El que te esté batuqueando y se cayó, andaba en la carne. A ese que me refiero, o sea, bueno. el que esté limpiando, liberando, no va a permitir. Pero el que es de Dios, pero nosotros debemos velar. Sí, hermano, Después de nosotros. uno ve cuando hubo una campaña aquí, una hermana ahí. También, como una joven, que se manifestó el poder en una danza y estaba un alacrán con la punta como 2 centímetros parado y esa joven dio más o menos 25 o 30 vueltas en el espíritu y era en una especie de un torbellino y logramos verlo nosotros donde ella estaba. Y si hubiese hecho en la carne, no la hubiese pelado el alacrán. Claro. Como estaba en el espíritu, No Dios la guardó. no la guarda. Porque son cosas Exacto. importantes. Pero eso es lo que queremos, pues, que no se entiende. critiquemos, que no murmuremos, pero que ya sabemos, con la manifestación de lo que estemos viendo, sabemos si es carne, si es liberación o si es la llenura. Hermano, pero ahí digo yo, como dice usted, que Dios es un Dios de orden y el que tiene el don de ver esas cosas, después que se sacudió, antes ahí si tú le di, usted te decía, el que sabe. No lo vuelvas a hacer, porque la próxima vez que te caiga. Decírselo a ella, o sea, lo dice con mansedumbre, para que esté claro que ustedes saben y no los engañó. Es verdad, hay que decirle antes que se vaya. Si yo supiera, yo lo agarro, me lo acerco. No me vuelvas a hacer otro día, porque además que te caiga para arriba, y te ahí contando. Se lea, pues, uno. Primero Pedro 1:15. Gloria a Dios, estamos de nuevo, hermano. Sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 15 y 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Ok, dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entre eso está lo que le hablaba al principio. Están las cartas paulinas, hermano, están allí acerca de los líderes, que Dios ha venido hablando mucho acerca del liderazgo. Mi casa tiene que estar en orden para yo poder gobernar la casa de Dios. Porque si mi casa está en desorden, ¿cómo voy a yo a gobernar la casa de Dios? ¿O no lo dice la Biblia? La Biblia dice que mi conducta debe ser intachable. Debo tener testimonio. Entonces sí, tiene que importar porque la gente a veces dice y uno se calla, pero la gente dice, no me ve a mí, ve a Cristo. No, es que Cristo vive en usted, tienen que ver a Cristo en usted. Pues si no ven a Cristo en usted, se de la carne. ¿O no es así? No me ve a mí porque no andas bien. Si yo te digo a ti que no me ves a mí es porque yo no ando bien. Porque Pablo no dijo eso. Pablo dijo, sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. Lo que vean en mí de Cristo, imítenlo. ¿O no? Cristo tiene que verse reflejado en mí.
Para que usted quiera seguirme a mí, diga, no, yo sigo a Cristo, pero es que el hermano anda como Cristo, o sea, tiene cualidades de Cristo, es un buen líder. Yo quiero imitarlo porque él imita a Cristo y al imitarlo a él estoy imitando a Cristo. Amén. Eso es santidad, hermano. Y suena fuerte, pero así es, hermano. A mí el Señor me ha regañado y me ha dicho, da la palabra como es, deja de estar adornándola. Pues yo a veces trato como de que no se vea tan fuerte, poniéndole florecitas, y el Señor a mí me mete en los jalones. Yo no necesito que tú adornes mi palabra, dala como ella está, listo. Porque la palabra dice, hermano, los que son míos, escuchan mi palabra. Los que no son que las afectan. Ok, Apocalipsis 4:8 y 15, 3:4 de Apocalipsis. 4:8. 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ajá, 15, 4 y 3:4 de Apocalipsis. ¿Perdón? 3:4. Apocalipsis 15, versos 3 y 4. Y cantan el cantico de Moisés, siervo de Dios, y el cantico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Quien no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Qué hermoso salmo, ¿verdad? También es un salmo y también a la vez está en Apocalipsis. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque, hermano, es poderoso y es santo. Y nosotros, si ministramos las cosas de Dios, debemos preocuparnos porque nuestra vida sea santificada. Ahora, ¿qué es lo que es la palabra santificación? Lo que le decía al principio. La raíz etimológica del vocablo santo es separado, apartado. ¿En qué sentido está separado Dios? Está separado el hombre. ¿En qué representa a espacio? Él está en el cielo y el hombre en la tierra, ¿verdad? Está separado el hombre en la naturaleza y el carácter. Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. Dios es divino, el hombre es humano. Vea la diferencia. Solo Dios es santo en sí mismo. El vocablo santo aplicado a personas o objetos es un término que expresa una relación con Jehová. O sea, que una determinada persona o objeto ha sido separado o apartado para servir a Dios. Las personas deben ser consagradas, deben consagrarse a fin de vivir de acuerdo con la ley de la santidad. Estos hechos constituyen a base de la doctrina de la santificación. Entonces hay una doctrina que es la santificación, la palabra santificación, ¿verdad? Porque cuando Dios es santo, santo, me está hablando de un ser divino. Nosotros somos humanos. ¿Qué es la santificación? Que nosotros somos separados. El que es santo nos escogió, nos separó, nos apartó y nosotros estamos en una santificación progresiva. ¿Cómo progresiva? Que vamos en aumento. Nosotros fumábamos cigarros, que fumamos, ya no fumamos. Bebíamos aguardiente, los que bebíamos, ya no bebemos. Los que decíamos grosería en el mundo, ya no se nos puede salir ninguna por ahí. Porque lo que es grosería, eso no es santificación, eso son malas palabras. Y eso nosotros debemos dejarlo de hacer. Porque Dios no nos los va a quitar. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo lo que yo tenía en el pasado es malo y debo dejarlo. Y dice, despojaos pues del viejo hombre. Yo debo despojarme porque yo sé lo que a Dios no le agrada. Y yo debo hacer un esfuerzo, debo hacer una lucha, debo tener una batalla para despojarme de aquello que me separa de Dios. Cuando hay una lucha terrenalmente en el espíritu, Dios está viendo si hay una batalla. Hay batallas donde yo voy a ganar, pero hay otras donde voy a perder. El apóstol Pablo dijo, derribados, mas no destruidos, perseguidos, mas no en apuros,
Quiere decir que por más que yo me esmere en la semana, voy a pecar, hermano. Pero si en mí hay una lucha por no pecar, ya gané. Amén. Porque hay una lucha y hay una batalla y Dios dice, ese es mi muchacho, dale que sí puede, yo te ayudo, avanza, porque usted está peleando para agradar a Dios. Pero está el que peca deliberadamente y no le importa, hermano. Y el que practica el pecado es del diablo. ¿Ve la diferencia entre lo que es irse santificando y purificando? La misma Biblia dice, quítese de vosotros toda ira, gritería, maledicencia, blasfemia, laxivia y todas estas cosas que contristan el espíritu. Iba a decir algo. Amén, sí, hermano. Esta es una de las faltas que tenemos nosotros como creyentes en el Evangelio, que sabemos que no debemos hacer algo que el Señor le agrada y lo hacemos como que si nosotros fuéramos inocentes. Y ya somos culpables porque ya hemos conocido a Dios. Dice que era mejor no haber conocido entonces a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, no nos conviene porque a Dios no le agrada. Pero ¿qué hacemos? Ponemos inocentes. Y Dios dice que no da por inocente al culpable. Porque ya uno es culpable de lo que a Dios no le agrada. Entonces estamos hablando de que ahí hay muchos que hablan y dicen que Dios agarró todo lo que nosotros hacíamos en el mundo, lo lanzó en el mar y no se acuerda más de él. Eso es verdad, hasta cierta parte. Cuando nosotros nunca éramos cristianos, sino que vinimos pecadores a este mundo, hicimos y deshicimos, ahí Dios, al primer momento en que pusimos la mano en la Biblia, nuestro nombre fue en Cristo, Dios olvidó, dijo borrón y cuenta nueva, hay un nacimiento nuevo. Pero de ese nacimiento nuevo, de allá para acá, usted no le borra nada. Eso no lo enseña. Usted peca y usted le queda ese pecado ahí en el libro. ¿Me entiende? Porque usted nació de nuevo, usted le dieron una oportunidad, nació de nuevo, pero después usted no es que va a andar pecando y Dios le va a borrar todo. No, señor. Eso es doctrina. Que a veces uno dice, no, ya Dios me olvida, Dios olvida. Dios no olvida, hermano. Hay libros donde están escritos, porque hay un tribunal, y para que haya un tribunal vamos a ser juzgados, y está el tribunal de Cristo, y aún nosotros se nos van a pesar hasta las palabras que hablamos, hermano. Ante toda palabra ociosa dará cuenta el hombre a Dios, ¿o no? Toda palabra ociosa que salga de nuestros labios, tendremos que darle cuenta a Dios. Imagínate, por una palabra. Por eso es que es mejor callarse, mientras no salga no hay pecado. Exacto. Sí, porque eso se ve. El único pecado que hay en la mente es codiciar a la mujer de otros. Si Jesús dijo, no llaméis necio al hermano, porque quedará expuesto a las aguas del infierno. No llaméis necio al hermano ni fausto. Y a veces decimos hijo del diablo y aquello, peor que decir necio. ¿O no lo dice la Biblia? No tenemos derechos del cielo de estar maldiciendo a nadie. Aconsejar sí, pero no maldecir. Y maldecir es decir palabras mal dichas. Entonces la santificación también viene con la manera de yo me expresar, con la manera de yo hablar. Porque si a mí yo estoy afuera en la calle y me ven a mí discutiendo y peleando, ¿qué va a decir la gente? Y que No le da testimonio a Cristo. Y que cristianos, mira. No, lo primero que le van a preguntar es, ¿y esto que ustedes van a ir? De una vez. Así pasó en estos días. Yo no sé si yo le conté a ustedes, por eso. Y mire, y que cristiano, y se congrega ya Nuevo Renacer. Entonces uno debe controlar sus emociones porque uno está siendo observado. Y aquí se congregan. Ahora veamos, vámonos ahora a pasar a la segunda parte. Esto es la amplio, pero no importa, tenemos tiempo. Ahora que tenemos tiempo, Sí, si Cristo hoy no mañana, viene, tenemos entre hoy y mañana salimos de esto. si Cristo no viene, Vamos a hablar acerca de la justicia. ¿Qué diferencia hay entre la santidad y justicia? La justicia es santidad en acción. Constituye una de las respuestas. La justicia es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con sus criaturas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto está en Génesis 18:25. ¿Quién me busca ahí Génesis 18:25? Dios dará el pago a cada quien. 18:25. De Génesis. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Exacto. ¿Qué está hablando allí? Dios constituye el
y en Romanos también dice que no hay ninguna autoridad en la tierra sino es constituida por Dios. Esto lo podemos ver a través de Jesús cuando Pilato le dice que lo llevan los mismos judíos, los sacerdotes, el pueblo religioso en contra de Jesús, porque Jesús era luz y la luz molesta. El que anda en tiniebla le molesta la luz. Y como ellos andaban en tiniebla y Jesús le decía puerta de serpiente, víboras, ásperes, sepulcros blanqueados, por fuera estáis de punta en blanco, pero por dentro estáis llenos de gusanos, vosotros invalidáis el mandamiento de vuestro Padre. Y Jesús los confrontaba con la palabra. Ellos dijeron, no, hay que matar a ese hombre nos tiene hasta aquí, nos tiene alto. Y entonces, ¿qué pasa, hermano? Que allí vemos que cuando Jesús está frente a Pilato, Pilato le dice, yo no veo mal en este hombre. Y Pilato trató de 1000 maneras de justificar a Jesús. Y él le dice, pero dice, eres tu rey. Y Jesús le dijo, dice, tú lo dices. Pero ¿dónde está tu reino? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Y Pilato rápidamente nota, este no es peligro para mí. Aún el mundano, uno hermano, no es peligro para el mundano. Un mundano a usted no le hace guerra. Levante la mano el que el mundano le hace guerra. ¿Quién le hace la guerra a usted? ¿Es o no es? Cuando usted ha visto un mundano haciéndole guerra a usted, si más bien le piden oración, más bien le dice, varón, ora por mí, varón, ¿o no? Entonces, las tinieblas se meten encubiertas a perseguir a los hijos de la luz. Y Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad te fuera dado de parte de mi Padre. Toda autoridad es de mi Padre. Porque Pilato le dijo, yo tengo la potestad de dejarte libre o de mandarte a morir. Y Jesús le dijo, ninguna potestad te fuera dada si no viene de parte de mi Padre. Pero en vano no está el que lleva la espada. Porque si Dios te dio autoridad de ser autoridad, pero tú la usas mal, después tendrás que pararte frente al que te dio la autoridad y si tú sales reprobado vas a recibir doble azote. Porque si tú eres autoridad y tú haces lo malo, te la van a cobrar doble. Bueno, ahí está lo que hemos sido funcionarios, sabemos. No es lo mismo que venga una gente munda normal de terrenal a infringir la ley. Él tiene atenuantes, ¿verdad? Y tiene causales y tiene atenuantes. Y él puede, el abogado, defenderle y decirle, no, pero es que él desconocía. Él cometió la infracción, pero no conocía. Y se le es tomado en cuenta, aunque tiene que pagar, pero paga menos. Porque se le presume que lo hizo en ignorancia. Pero si lo hace alguien que maneja la ley, ¿cómo lo justifica? Si él es hacedor de la ley, él está para hacer velar la ley y él incurre en falta, la sanción es doble. Entonces todo aquel que Dios le dio autoridad terrenalmente se va para un día delante de aquel que le dio la autoridad. Y no es en vano el que lleva la espada. La cosa horrible es que usted tenga una autoridad de parte de Dios y usted esté usando la autoridad mal hecha. Porque quizá todavía no ve, pero cuando esté frente a Dios, se la va a cobrar. Y se la va a cobrar bien cobrada. He leído la parte en la Biblia cuando dice los malvados, Jesús habla en esa alegoría y habla acerca de los que estaban cuidando la viña del Señor, que dice los labradores malvados. Y él dice, y fue su Señor y se fue lejos y dejó a unas personas encargadas y aquellas personas decían, el Señor tarda, y empezaron a golpear y a saquear y a hacer desastre. Y de repente llegó el Señor y los halló. Dice que recibieron ¿qué? Doble azote. Y doble azote es doble castigo. Si un solo castigo es feo, imagínense lo doble. ¿Verdad? Es fuerte. Entonces en eso es lo que estamos hablando de la justicia. Luego él dice, ¿qué diferencia hay entre la santidad y justicia? La justicia es santidad en acción, constituye una de las respuestas de la justicia, es la santidad de Dios manifiesta en el trato justo con la criatura. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, o sea, si tú haces lo malo, Dios no te pasará cuenta. Ya leímos Génesis 18:25, luego dice, justicia es ajustarse a un nivel justo de conducta. Es la conducta que corresponde con relación a los demás. ¿Cuánto manifiesta Dios este atributo? ¿Cuánto manifiesta Dios este tributo? Cuando declara inocente al que lo es
y condena al malvado. Y vela porque se haga justicia. Dios juzga, no como los jueces modernos lo hacen, por las pruebas que otros presentan en el tribunal, sino que descubre las pruebas por sí mismo. De manera entonces que el Mesías, lleno del Espíritu Santo, no juzgaba según la vista de sus ojos, no arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con equidad y justicia. Ahora, qué fuerte y qué es lo que me está mostrando la palabra aquí, que cuando uno está en un tribunal, lo que hemos trabajado en tribunales, sabemos que el juez que está allí terrenalmente se deja llevar mucho por lo que traen unas pruebas visibles. Si hay testigos, cuántos testigos hay, lo que llamamos ayúdame ahí, hermano Franklin, cuando tú preparas el escenario de donde se cometió el crimen. Criminalística de campo. Exacto, que tú llegas y tienes que todo tiene que encajar, ¿verdad que sí? Pero terrenalmente el juez, si ve que hay incoherencias, suspende la audiencia, porque tiene que haber pruebas suficientes. Y el juez va a tomar una sentencia según lo que él cree, por lo que él vio y por lo que él oyó. Eso llegan los expertos y va a ser un careo. Exacto. Pero él no va a juzgar por lo que le revelaron, lo que le reveló Dios, sino que él va a juzgar por lo que ven sus ojos y por lo que oyeron sus oídos. Pero la Biblia me está diciendo que Jesús, que tenía el Espíritu Santo, igual como la iglesia lo tiene, no juzga por lo que otro dice o por lo que otro ve, sino que en revelación divina sabe quién es culpable y quién no. Porque a veces las circunstancias pueden hacer ver que la persona es culpable y la persona es inocente. Y juzga con justo juicio. Pero ¿será que la iglesia hoy en día juzga con justo juicio? ¿O juzga por lo que oye y por lo que ve? Son jueces y por lo que quiere juzgar. terrenales. Exacto, esa es la palabra, por lo que quiere juzgar. Fuerte, ¿verdad que sí? Ahora veamos. Ok. Sino que conduce la justicia. Dios juzga, no como los jueces modernos lo hacen por las pruebas que otros presentan en el tribunal, sino que descubre las pruebas por sí mismo. De manera entonces que el Mesías, lleno del Espíritu Santo, no juzgaba según la vista de sus ojos, no arguirá por lo que oyeron sus oídos, sino que juzgará con equidad en justicia. Lo que es la fidelidad, hermano, es digno de la confianza más completa. Su palabra siempre se cumplirá, por lo tanto debe reposar, por así decirlo, en sus promesas. ¿Quién me busca allí? Éxodo 34:6 y otro me busca el número 23:19. 24:6. Sí. Éxodo 24:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Amén. ¿Número qué, hermano? 23:19. Y lo dejamos hasta allí. Mañana repasamos allí. Mañana vamos a continuar. Mañana vamos a ver lo que es el amor, lo que es la bondad y lo que es la misericordia. Amén. Ajá. 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. O sea, Signo de interrogación. Claro, ¿qué me está diciendo la pregunta? O sea, Pregunta, si perdón, Dios dice es una algo, pregunta. no lo hará. O sea, es como una pregunta. Si Es una Dios pregunta. dijo que haría algo, no lo hará. Es una pregunta. Claro que lo va a hacer. Si Él lo dijo, lo hace. Hermano, ahí es algo como relativo, porque Dios tiene misericordia, porque es su palabra. Fíjate lo que pasó en Nínive, que mandó al profeta Jonás, y él dijo que lo iba a destruir, pero la gente se arrepintió. Pero tuvo que llevar una palabra a alguien. Sí, le dieron una palabra, pero se arrepintió y Jonás se molestó, pues, porque me traes para acá y no destruiste. Si tengo misericordia, no voy a tener misericordia con ellos que sean. Ya fíjense que aún Dios dando una palabra, uno lo busca y se arrepiente, y Dios es tan misericordioso que Dios perdona. Eso lo vamos a ver mañana. Pasa que nos estamos adelantando. ¿Por qué Dios? No es que Dios se retracte ni Dios mienta, sino que Dios da una palabra fuerte para despertar a la humanidad, y cuando si el ser humano dejare de hacer lo malo, Dios se retractará del mal que pensaba hacerle. Pero va a depender de nosotros, no de Dios. No es que Dios dice sí y no, sino que Dios dice, pienso destruirte, pero si tú te arrepintieres, yo
pensaba hacerte. O sea que Dios te dice, va a depender de ti. Es de ti que va a depender la misericordia, no de mí. En mí está la misericordia. Te la pones en tus manos, coge tú. Claro. Porque, hermana, es que en el 19 lo dice muy clarito, dice así, Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, en signo de pregunta, y no lo hará, y habló, y no lo ejecutará.